La caída del presuntuoso. La bibliotecaria fantasma. El disparo que acabas de escuchar no fue una celebración. Fue el pistoletazo de salida para la demolición total y absoluta de la vida de un multimillonario. ¿Estás listo para presenciar la caída? Dale a me gusta ahora y suscríbete para que no te pierdas el jaque mate. Aquí, el precio de la arrogancia. Parte Wimmoro. El mármol y la mujer beige. La gala benéfica era exactamente el tipo de evento que Darío Rivas ahora consideraba su hábitat natural. No era el Met, todavía no, pero el baile de la Fundación Bosque Andino era un escalón significativo. El salón de baile del St. Regis estaba saturado de dinero antiguo y ambición nueva, un embriagador perfume de oportunidad. Darío, resplandeciente en un smoking Tom Ford a medida, se movía entre la multitud con la facilidad practicada de un hombre que creía de verdad que había llegado. En su brazo estaba Jimena, una mujer que parecía haber sido genéticamente diseñada para ser un accesorio para una vida como la suya. Tenía 24 años, un padre capitalista de riesgo y unos seguidores en Instagram que cuantificaban su valor. Darío, querido, ronroneó, golpeando un dedo cuidado en su solapa. ¿No es ese Carlos Tagle de Apex Ventures? Simplemente tienes que hablar con él. Todo a su debido tiempo, mi amor, murmuró Darío, escaneando la habitación. Él estaba cazando presas más grandes. Estaba allí para ser visto. Su divorcio de Aura, finalizado 6 meses antes, había sido un acto de liberación. Él había, en sus propias palabras, arrojado peso muerto. Aura había sido ordinaria, tan abrumadoramente, exasperantemente ordinaria. Ella era la bibliotecaria, la esposa tranquila, de fondo, de color beige con la que se casó cuando todavía era un don nadie. Se contentaba con cosas sencillas, libros de segunda mano, largas caminatas, noches tranquilas. No tenía ambición, ni chispa. Ella no entendía su necesidad de conquistar. Cuando finalmente consiguió su primer gran bono, su primer instinto no fue celebrarlo en per se, sino sugerir que finalmente arreglaran la caldera. La había dejado por Jimena, una decisión que consideró una fusión corporativa para su propia vida, y entonces la vio. Se congeló, su copa de champán a mitad de camino de sus labios. ¿Qué demonios está haciendo ella aquí? Jimena siguió su mirada. ¿Quién? Ahora mi exesposa. Ella estaba parada cerca de una salida lateral, sin mezclarse, solo observando. No iba vestida para una gala. Llevaba un simple vestido azul oscuro que parecía sacado de un estante de unos grandes almacenes, no de couture. Sostenía un simple bolso de mano. Su cabello estaba recogido. Se veía, como siempre, absolutamente intrascendente. Una ola de irritación, mezclada con una extraña lástima ácida, surgió en Darío. «Esto es vergonzoso», siseó, principalmente para sí mismo. Debe haberse colado o está trabajando en el evento. «Oh, esa es ella». La voz de Jimena goteaba con descendencia. Ella la evaluó con una sola mirada despectiva. «Oh, cariño, se ve cansada, se ve desesperada», corrigió Darío. Se enderezó la corbata, con un plan formándose. No podía tenerla aquí. Contaminaba su nueva imagen. Comenzó a caminar hacia ella, Jimena, arrastrándose a su paso, un lobo acercándose. «Aura», dijo. Su voz fue lo suficientemente fuerte como para hacer que algunas cabezas cercanas se giraran. Aura levantó la vista. Sus ojos grises no revelaban sorpresa. Solo una quietud plana. «Darío», dijo, dejando que una sonrisa jugueteara en sus labios. «¡Qué sorpresa! No pensé que esta fuera tu tipo de escena.
Honestamente, ¿cómo conseguiste una entrada? ¿Llamaste a un favor con el catering? Jimena dejó escapar un ruido como una risa reprimida. Mira lo que sea esto. La mirada de Aura fue firme. Fui invitada. ¿Invitada? Se rió Darío. ¿Por quién? ¿El florista? Mira lo que sea esto. Hizo un gesto hacia la opulenta habitación. No eres tú. Siempre fuiste más simple. Es mejor que te vayas. Estás incomodando a la gente. ¿Lo estoy? Preguntó Aura, con voz suave. ¿O solo te estoy incomodando a ti, Darío? No seas ridícula, intervino Jimena, dando un paso adelante. Solo está tratando de ahorrarte la vergüenza. Claramente estás fuera de tu alcance. Este es un evento para hacedores, para personas que cambian el mundo, no para... Bueno, lo que sea que hagas ahora. Clasificar libros. Los ojos de Aura se dirigieron a Jimena, luego de vuelta a Darío. Me dijiste que no tenía ambición, Darío, que no entendía el mundo en el que querías vivir. Dijiste que yo era un capítulo encantador, pero, en última instancia, simple. Creo que esas fueron tus palabras. Y tenía razón, dijo Darío. Su paciencia se rompió. Sintió los ojos de Carlos Tagle sobre él, al otro lado de la habitación, y quiso que esto terminara. Eres simple, eres ordinaria, y yo no. Ahora, por favor, vete. Estás arruinando el ambiente. Tomó el brazo de Jimena, preparándose para dar una gran vuelta de despedida. Se inclinó, bajando la voz a un siseo. Este es mi mundo ahora, Aura. Nunca fuiste construida para él. Conoce tus limitaciones. Se dio la vuelta y se alejó. Escuchó a algunas personas en la mesa de al lado murmurar. Sintió una oleada de orgullo. Había trazado la línea. Había puesto el pasado y su ordinariez firmemente en su lugar. Aura lo vio irse. Se quedó parada un momento más, un fantasma en la máquina brillante. Luego se giró, salió por la salida lateral y desapareció en la noche de Aspen. Caminó 2 cuadras, sus tacones simples haciendo clic-clic en el pavimento helado hasta que llegó a un sedán discreto estacionado. Subió. El motor se encendió con un zumbido silencioso. Las galas de diseño y el tintineo de las copas de la gala se desvanecieron detrás de ella. Condujo durante 10 minutos, lejos de las luces, lejos del pueblo, hacia la oscuridad de las montañas. Se detuvo en un pequeño aeródromo privado, utilizado solo por vuelos charter y los ultra ricos. Estacionó el sedán y caminó hacia un pequeño hangar climatizado. El código de la puerta tecleado de memoria. Dentro, su vida ordinaria terminó. Colgado en un estante había un simple traje de vuelo negro. En una mesa de acero había un teléfono satelital encriptado. Ella lo cogió. Había un mensaje de texto recibido hacía 1 hora. Contenía solo un conjunto de coordenadas y 3 palabras. Te necesitan. A.B. Aura se quitó el sencillo vestido azul, dejándolo caer al suelo. Se subió la cremallera del traje de vuelo. Sus movimientos eran económicos y precisos. Ella no era una bibliotecaria. Ella no había sido una esposa simple. Se había estado escondiendo. Su matrimonio con Darío había sido una tapadera, una profunda tapadera psicológica después de su último trabajo, un trabajo que casi la mata. Había elegido al hombre más común que pudo encontrar en el pueblo más común para desaparecer en una vida de color beige. Darío, en su imponente arrogancia, había sido el camuflaje perfecto. Nunca miró lo suficientemente de cerca para ver el acero debajo de la suavidad. Solo vio lo que quería ver, un espejo para su propia grandeza. Había olvidado que ella diseñó la casa. Revisó los indicadores de combustible en el elegante Pilatus PC-12 negro mate que esperaba en el hangar. Su vida real.
Subió a la cabina. El resplandor familiar de la aviónica iluminaba su rostro. Ella era Aura, pero para las únicas 4 personas en el mundo que importaban, era conocida como Cerebra, la fantasma, la asesora estratégica más buscada y temida del planeta. Pulsó el micrófono. Torre Aspen, aquí November 12, Victor Alpha. Listo para el despegue. Salida IFR. Mientras el avión ascendía hacia el cielo oscuro, Aura miró hacia abajo a la brillante joya del Hotel St. Regis. Pensó en Darío pavoneándose con su esmoquín, burlándose de ella. Una pequeña y fría sonrisa tocó sus labios. No tiene idea, susurró a la oscuridad. Nunca la tuvo. Pártese 2. El nido y el peón. Black Pawn, a Aegis Global Summit, no era un evento al que fueras invitado. Eras convocado. Se celebraba cada 2 años, siempre en un lugar que era a la vez impresionante y casi imposible de acceder. Este año fue El Nido, un complejo hiperfuturista construido en un pico montañoso, privado en la parte más remota de los Andes chilenos, argentinos. Era inaccesible por carretera. La única forma de entrar o salir era por aire. Esto no era Davos. Davos era para políticos y celebridades. Aegis era para la gente que poseía a los políticos y celebridades. Era una reunión del 0.0. Los titanes reclusos que movían los mercados globales con una sola llamada telefónica. Y este año, la cumbre era una sala de guerra. Alonso Valdés, el AB del mensaje de texto, estaba en problemas. Valdés era una leyenda, un hombre de $1 billón que había construido Valdés Holdings de la nada en un imperio global que abarcaba tecnología verde, aeroespacial y análisis de datos. También era el primer y más importante cliente de Aura. La había encontrado cuando era una prodigio de 22 años en MIT, escribiendo una tesis sobre modelos económicos predictivos tan avanzados que el Tesoro de EU había intentado clasificarlos. Él la había financiado, la había protegido y la había desatado. Y a cambio, ella lo había hecho indestructible. Hasta ahora. La amenaza tenía un nombre. Ciro Torre. Torre era dinero nuevo, pero brutal. Era un asaltante corporativo que no solo compraba empresas, las desmembraba. Vio Valdés Holdings no como un legado, sino como un cadáver para despojar. Había pasado el último año lanzando una catastrófica adquisición hostil de alta velocidad, utilizando comercio algorítmico, manipulación de medios y sabotaje político. Y según el último mensaje frenético de Alonso, Torre estaba ganando. El Pilatus de Aura cortó el aire bajo cero. No se dirigía a la cumbre. Todavía no. Aterrizó en una pista de aterrizaje privada a 100 kilómetros al sur de El Nido. Un Mercedes Maybach blindado negro esperaba en la pista, con el motor en marcha. Su vida ordinaria era un recuerdo lejano y cómico. El vestido azul, la cara de Darío engreída y golpeable. Era la vida de un personaje que ella había interpretado. Ahora estaba de vuelta en su propia piel. Pasó el viaje de 90 minutos en la parte trasera del Maybach, que era un centro de comando móvil. Las pantallas parpadeaban mostrando el flujo de datos en tiempo real de la compañía de Valdés. Ella absorbía todo: fluctuaciones bursátiles, comunicaciones encriptadas de la junta, derivados, swaps. Su mente era un procesador de alta velocidad que clasificaba, analizaba y encontraba el patrón. «No solo está atacando las acciones, Alonso», dijo con voz nítida.
La llamada satelital era segura. Está atacando tu cadena de suministro. La voz de Alonso, generalmente un barítono tranquilo, estaba deshilachada. Elena, nos está ahogando. Compró 2 de nuestros proveedores clave de microchips. Sobornó al comisionado del puerto en Singapur. Mi satélite Aquila 7, el que garantiza la próxima década de mi compañía, está en tierra. Si no puedo lanzarlo en 72 horas, pierdo la ventana de lanzamiento y el contrato gubernamental. Las acciones colapsarán. Él se quedará con la compañía por unos centavos. Ciro es un bruto, Alonso. Usa un martillo, dijo Aura. Sus ojos escaneaban líneas de código. Él cree que vas a entrar en pánico. Estoy entrando en pánico, Aura. Por eso estás aquí. No, estás nervioso, corrigió ella. El pánico es lo que él estará haciendo pronto. Está en el nido, ¿correcto? Sí. Jactándose de su victoria. Está presidiendo la corte. Incluso ha contratado a Darío Rivas. Los dedos de Aura se detuvieron en el teclado. ¿Quién? Darío Rivas, tu exesposo. Es un analista de nivel medio en BlackRock, pero ha estado tratando de llamar la atención de Torre durante meses. Aparentemente, le dio a Torre información de bajo nivel sobre una de nuestras subsidiarias. Torre, como insulto final, lo contrató la semana pasada. Está en el nido como parte de la delegación de Torre. Un trofeo. Una forma de burlarse de mí. Y, bueno, lo siento, Aura. Aura guardó silencio. La pura y predecible estupidez del hombre. Darío tratando de nadar con tiburones, sin darse cuenta de que él era el cebo. Pensó que había llegado. Solo era un peón, un último gesto mezquino de Torre. Es irrelevante, dijo Aura, y lo dijo en serio. Darío es un error de redondeo, una distracción. Olvídalo. Concéntrate en el problema. Necesitas un lanzamiento. Ciro está bloqueando los puertos. Es imposible, Aura. Estamos atrapados. Nada, dijo Aura, entrecerrando los ojos mientras encontraba el defecto en el plan de Torre. Es imposible. Simplemente careces del apalancamiento adecuado. El Aquila 7 está en su hangar en Mojave, ¿correcto? Sí, pero el sistema de guía, los chips, están atascados en Singapur. Olvida los chips de Singapur, dijo Aura. Son una causa perdida. Que Torre se quede con ellos. Vamos a usar el sistema Talon en su lugar. Hubo una fuerte aspiración en el otro extremo de la línea. Aura. Talones. No está listo. Es experimental. Ni siquiera es nuestro. Pertenece a Raishenin Dynamics, terminó Aura. Y Kimi Raishenin está en el nido ahora mismo tratando de conseguir financiación para su proyecto de Marte. Es alérgico a la gente, odia las cumbres y probablemente se esté escondiendo en su habitación. Vas a ir a él. No le vas a ofrecer dinero. Le vas a ofrecer una participación del 10% en Valdés Aeroespacial y acceso total a tus datos de lanzamiento de Aquila para su proyecto de Marte. Una participación del 10%, esos son miles de millones. Y perder tu compañía son billones, espetó Aura. Él tendrá el sistema de guía Talon en un avión esta noche. Yo me encargaré de la logística para llevarlo a Mojave e integrarlo. Lanzaremos en 48 horas. Ciro Torre se despertará, leerá las noticias y descubrirá que toda su estrategia no vale nada. Estará sosteniendo una bolsa de microchips inútiles por los que pagó una fortuna. Alonso se quedó en silencio. El sonido de su respiración era lo único en la línea. Dios, Aura, por eso eres tú. Puedes venir a el nido. Te necesito mostrarles a todos que no he terminado. Aura miró por la ventana.
El Maybach estaba entrando en un complejo fortificado privado. Esta era su base de operaciones donde libraría la guerra. «Estaré allí», dijo. «Pero todavía no. Tengo que asegurar el activo. Tú ve y haz el trato con Reichenin. Yo haré las llamadas a Mojave. Cuando llegue Alonso, quiero que sea público. Quiero que todos me vean». «¿Entendido?», dijo Alonso, con una nueva fuerza en su voz. «No sabrán lo que les golpeó». «No», replicó Aura, colgando la llamada. «No lo sabrán». Parte 3. El desplome de Darío. La gran terraza de El Nido era un milagro de ingeniería. Una enorme losa en voladizo de mármol blanco y vidrio reforzado. Sobresalía sobre una caída de 1200 metros. El aire era tenue, frío y crepitaba con la energía de una riqueza inimaginable. Darío Rivas sintió que podía volar. Sostenía un vaso de Macallan de 30 años. El líquido ámbar brillaba bajo el sol de la tarde. Estaba dentro, no solo dentro, sino en el círculo íntimo. Había estado en El Nido durante 2 días y ya había cambiado su vida. Ciro Torre, su nuevo jefe, presidía la corte junto a la enorme escultura de hielo central. Torre era un hombre físico, construido como un linebacker, retirado con una voz que resonaba en toda la terraza. Se reía, palmeaba a los hombres en la espalda, la imagen de un héroe conquistador. Y Darío era su nuevo teniente. «Hart, ven aquí», gritó Torre, haciéndole señas. Darío prácticamente saltó, su pecho inflado. Jimena, que por supuesto había venido con él, estaba junto a la barandilla, tomando una selfie casual con un príncipe saudí en el fondo. «Sí, señor Torre. Cuéntales a estos viejos tontos lo que me dijiste». Torre se rió, deslizando un pesado brazo sobre los hombros de Darío. Sobre la cultura corporativa de Valdés, el peso muerto, la podredumbre. Darío, drogado por la atención, se lanzó al mismo discurso que le había dado a Torre en su primera entrevista. «Es una compañía construida sobre un legado fosilizado, señor Torre, estancada, sin innovación. Alonso Valdés es un dinosaurio que se mantiene por la reputación. Está rodeado de aduladores. Perdió su ventaja hace años. ¿Ves?», rugió Torre al grupo de CEO rivales. «La podredumbre es interna. Cuando tome el control, lo primero que haré es despedir a la mitad de la junta y liquidar la división aeroespacial. Es un proyecto de vanidad, un pozo de dinero». Algunos de los hombres asintieron, ansiosos por estar de acuerdo con el nuevo depredador alfa. Darío sintió un escalofrío. Estaba dando forma a la conversación. Él, Darío Rivas, estaba proporcionando la justificación intelectual para la adquisición más grande de la década. «Wipi», añadió Darío sintiéndose audaz. «Su debilidad ha sido personal. Está aislado. Sin familia, sin conexiones reales. Es un hombre solo en un trono que se derrumba». «Bien dicho, Hart. Bien dicho». Torre agotó su vaso. «Un hombre solo. Me gusta eso». Al otro lado de la terraza, Alonso Valdés observó esta exhibición. Se sentó solo en una pequeña mesa, tomando un café. Parecía exactamente como Darío lo había descrito. Un dinosaurio, aislado, derrotado. Los otros asistentes a la cumbre le dieron un amplio margen, como si su fracaso fuera contagioso. El teléfono de Valdés zumbó. Un mensaje de texto de Aura. Reichenin aceptó. Talon está en el aire. ETA Mojave 0400. El equipo de integración está listo. Ahora me ocupo del segundo problema. Valdés levantó la vista. Se encontró con los ojos de Torre. Torre levantó su copa en un brindis simulado, una sonrisa cruel y triunfante en su rostro. Valdés no sonrió.
Simplemente se puso de pie y regresó al interior. Un hombre derrotado. La risa de Torre resonó. Está huyendo. Está corriendo a su habitación a llorar. Darío se rió con él, el más fuerte de todos. Nunca se había sentido tan poderoso. Odiaba a Aura por hacerlo sentir pequeño durante tanto tiempo, por su juicio tranquilo, su falta de fe en él. Y ahora él estaba aquí, y ella estaba, archivando libros en alguna polvorienta biblioteca olvidada. Vio a Jimena. Esto, le susurró, acercándola, es lo que se siente al ganar. Esta es la gran liga. Oh, Darío, respiró Jimena. Eres increíble. De repente, un nuevo sonido cortó la risa y el viento de gran altitud. No era el gemido educado de los Bell 407 que habían estado subiendo a la mayoría de los invitados a la montaña. Era un golpe sordo, gutural y percusivo. Thud, thud, thud. Era un sonido que no solo rompía la barrera del sonido, la intimidaba. Era el sonido del poder crudo y no adulterado. Las conversaciones en la terraza flaquearon, las cabezas se giraron, escaneando el cielo azul brillante. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Torre. Su buen humor se evaporó. El sonido era una intrusión inoportuna. «Es un helicóptero», dijo alguien, afirmando lo obvio. «Sé que es un helicóptero, idiota», espetó Torre. «¿Pero qué helicóptero? Ese no es uno de la cumbre». Superó el pico. Un monstruo contra el sol. Era un Sikorsky S-92, no uno de especificaciones civiles. Este era de color negro, mate con líneas modificadas. Parecía menos un transporte corporativo y más algo que pertenecía a un equipo de élite. Era el tipo de máquina que no pedía permiso de aterrizaje. Lo tomaba. Darío se tapó los ojos, molesto. ¿Quién diablos está llegando ahora? La cumbre lleva 2 días. Es de mal gusto llegar tan tarde. El Sikorsky no apuntó al helipuerto principal. Lo pasó por alto, dirigiéndose a la plataforma de aterrizaje privada y reforzada de Alonso Valdés, la que estaba adjunta a su penthouse principal de El Nido. El viento del rotor fue inmenso. Azotó la terraza, enviando servilletas a volar y haciendo tintinear las copas de champán. «Arrogante», murmuró Torre, cepillándose el traje. El helicóptero se posó en la plataforma. Sus motores se apagaron con un chillido agudo. Cada persona en la terraza, los titanes, los reyes, los depredadores, estaba en silencio, observando. Una llegada como esta era una declaración. Darío entrecerró los ojos, tratando de ver quién era lo suficientemente importante como para ordenar tal entrada. Probablemente sea algún funcionario del gobierno tratando de parecer importante. La puerta lateral del Sikorsky se deslizó. Los primeros en emerger no fueron pasajeros, eran operadores. 2 hombres vestidos con equipo táctico discreto, pero claramente de alta gama. Conchas Arc'teryx de color gris carbón, sin armas visibles, pero el aire de competencia letal era inconfundible. Subieron a la plataforma y escanearon el área. Sus movimientos eran fluidos y económicos. No eran seguridad de la cumbre, eran privados. Ciro Torre se quedó muy quieto. «¿Qué es esto?» Darío, todavía ajeno, simplemente se burló. «¿Qué producción? Probablemente sea solo un truco de relaciones públicas». Los 2 operadores tomaron posiciones a cada lado de la puerta. Luego, Alonso Valdés, el hombre que había parecido tan derrotado hacía solo unos momentos, salió de su penthouse a la plataforma de aterrizaje. No llevaba su traje fúnebre, llevaba una camisa impecable, sin corbata, y se veía diferente. Tranquilo, caminó hacia el helicóptero y se paró junto a la puerta. No estaba saludando a un invitado, estaba esperando a uno.
Este nuevo detalle silenció la terraza por completo. Alonso Valdés, el trillonario, estaba esperando a otra persona. Alonso extendió su mano hacia el oscuro interior de la cabina. Un momento después, una mano tomó la suya y ella salió. El sol la golpeó y el mundo de Darío se detuvo. Era Aura. Pero no lo era. No podía ser. Esta mujer no era ordinaria. Ella no era beige. Ella no era la simple bibliotecaria de la que se había burlado. Esta mujer era una cuchilla. No llevaba maquillaje, pero su piel era impecable. Su cabello estaba recogido en un moño severo y elegante. Llevaba un traje de pantalón Armani de color gris oscuro, perfectamente hecho a medida, que era del color de una tormenta. Su único accesorio era un reloj, un simple Patek Philippe de acero, y unas gafas de sol oscuras e impenetrables. Ella no miró a la multitud, no miró la impresionante vista. Salió del helicóptero, soltó la mano de Alonso y le habló. Estaba demasiado lejos para escuchar, pero su lenguaje corporal era todo negocios. Él asintió con deferencia. Él, Alonso Valdés, le asintió. Aura se dirigió a uno de sus guardaespaldas, dio una orden nítida y luego se dirigió de nuevo a Valdés. Hizo un gesto hacia el penthouse. Negocios ahora. ¡Darío! La voz de Jimena era un sonido delgado y chillón. ¡Darío! ¿Quién es esa? Darío no podía hablar. Su garganta se había cerrado. El vaso de Macallan en su mano estaba tan resbaladizo por su propio sudor que se le escapó de los dedos, cayendo sobre el mármol con un clac sordo y patético. No se rompió. Simplemente rodó, derramando scotch de 30 años a sus pies. Todo su cerebro era una pantalla azul de la muerte. Error. No se puede computar. Esa es, susurró un hombre a su lado, un CEO rival. Dios mío, ¿es esa Cerebra? ¿Cerebra? Preguntó otro. ¿La fantasma? Solo he oído rumores. Dicen que no es una persona, es un concepto. Dicen que ella estructuró el rescate del proyecto Amanecer de la UE. Dicen que es la única persona a la que el nuevo primer ministro chino atenderá una llamada. Ciro Torre ya no sonreía. Su rostro se había puesto blanco como la tiza. Él conocía el nombre. Todos a este nivel conocían el nombre. Pensaron que era un mito, una leyenda creada por Valdés para intimidar a sus rivales. Estaban equivocados. Aura y Valdés se giraron para entrar y se detuvieron por una fracción de segundo. Ella giró la cabeza, con las gafas de sol puestas, y escaneó la terraza. No fue una mirada, fue un barrido de adquisición de objetivos. Su cabeza giró pasando por Darío. Sus ojos, ocultos detrás de los lentes oscuros, no se detuvieron. No registraron su existencia. Él no era nada. Un árbol, una roca, un mueble. Para ella, él era solo una parte del fondo. En ese único medio segundo de desprecio, Darío Rivas experimentó una humillación tan profunda, tan completa, que lo vació. Sus burlas públicas en la gala de Aspen, su discurso de «conoce tus limitaciones», su condescendiente lástima, su nueva vida, su nueva prometida, su nuevo estatus de maestro del universo. Todo se derrumbó en un agujero negro de su propia insignificancia. Ella no era la que era ordinaria. Él lo era. Aura se dio la vuelta y con Alonso Valdés siguiéndola medio paso detrás, salió de la plataforma de helicópteros y desapareció en el penthouse. La terraza se quedó en silencio. El único sonido era el viento de gran altitud, que de repente se sintió muy, muy frío. Todo el poder, todo el dinero, toda la ambición,
acababa de cambiar. Se había inclinado sobre su eje y ahora todo apuntaba a la mujer que acababa de llegar. Jimena estaba mirando a Darío, pero no con amor, sino con horror y desprecio crecientes. «Tú», susurró, con la voz teñida de veneno. «¡Tonto! ¡Me dijiste que ella no era nadie!» Darío abrió la boca. No salió ningún sonido. Había dicho que ella era ordinaria, y ella acababa de bajar del helicóptero de un multimillonario en un silencio total y ensordecedor, y borrado todo su mundo. Parte 4. El último intento y el despegue. El penthouse era una fortaleza de cristal y acero, silenciosa y aislada del mundo. La sala de estar no era una sala de estar, era un centro de comando. Pantallas holográficas, flujos de datos y matrices de comunicaciones encriptadas revestían las paredes. Aura no se detuvo. Se quitó la chaqueta del traje, arrojándola sobre una silla. Informe. Alonso y sus dos principales ayudantes, que habían estado esperando en un estado de casi pánico, se pusieron firmes. «Aura», comenzó Alonso. «Estos son Marcos y Chen. Tienen lo último. Talon está integrado. Estamos listos para el lanzamiento, pero», dijo Marcos, el jefe aeroespacial. «Torre no solo estaba bloqueando los puertos. Ha presentado un requerimiento judicial de emergencia, una revisión de seguridad, citando sistemas de guía no probados. Está usando nuestros propios protocolos de seguridad en nuestra contra. Mantendrá el Aquila en tierra durante al menos una semana. La ventana de lanzamiento se habrá ido. Las acciones colapsarán». Alonso se hundió. «Está 3 pasos por delante. Sabía que intentaríamos algo». Aura levantó una mano. «No está 3 pasos por delante. Está 1 paso por delante. Y es descuidado». Volvió a usar un martillo. Ella caminó hacia el panel de comunicaciones principal. «¿Quién es el comisionado que compró?» «Javier Lynch, jefe del Comité de Supervisión de la Cordillera Occidental», dijo Chen, el asesor legal, con voz temblorosa. Los dedos de Aura volaron sobre un teclado. No estaba hackeando. Simplemente estaba accediendo. Javier Lynch, casado, 2 hijos, una hipoteca de 1.2 millones en un salario de $400,000, un barco en el puerto deportivo, una hija en la universidad. Está sucio. Lo sabemos, Alonso. Frustrado. Pero no podemos probarlo a tiempo. «No necesitamos probarlo», dijo Aura. Dejó de escribir. Había un archivo en su pantalla. La matrícula de la hija de Lynch no la paga Lynch. La paga un fideicomiso ciego. El Fondo Argos establecido hace 3 meses. «Fondo de soborno de torre», respiró Alonso. «Exactamente. Chen, eres abogado. Vas a llamar a Lynch ahora mismo. Le dirás que estás presentando una demanda sellada a Rico ante el Distrito Sur de Nueva York, nombrándolo a él y al Fondo Argos como co-conspiradores en un esquema de manipulación de acciones. Le dirás que tienes pruebas auditables completas de que el fondo pagó la matrícula de su hija. Y le dirás que la única forma de que su hija no sea expulsada y él no termine en una prisión federal es si su revisión de seguridad no encuentra problemas en los próximos 30 minutos. Chen estaba pálido. Eso es extorsión». Aura se giró hacia él, sus ojos grises desprovistos de calor. «Esto es jaque mate. Hazlo». Chen se galvanizó, agarró un teléfono seguro y corrió a la habitación contigua. «Marcos», dijo Aura, volviéndose hacia el jefe aeroespacial. «La orden judicial de Torre no es su única jugada. Tendrá un respaldo. Intentará sabotear la plataforma de lanzamiento. Quiero que nuestra seguridad interna de drones Falcon esté activa. Toda. Fija la zona de exclusión a 8 kilómetros. Quiero que cualquier cosa que se mueva, hombre o animal, sea marcada y rastreada.
Disuasión no letal autorizada. Ve, Marcos corrió a su propia estación. Aura y Alonso se quedaron solos. «Eres aterradora, Aura», dijo, no con crueldad. «Soy eficiente», corrigió ella. «Ciro Torre piensa que esto es un juego de dinero. Cree que puede comprar su camino hacia la victoria. No entiende. Este es un juego de información. Es ruidoso. Es arrogante. Deja un rastro». Pensó por un instante en Darío. Hombres como ese son sus peores enemigos. Su ego es un pasivo. Solo tienes que saber dónde presionar. «¿Y Darío Rivas?», preguntó Alonso observándola. «Es parte del equipo de Torre. Está aquí». Aura lo miró. Darío es un síntoma. Es un percebe unido a la ballena. Cree que está moviendo el océano, pero solo está acompañando el viaje. No es un jugador, Alonso, es un peón. «Y los peones», dijo, bajando la voz, «están hechos para ser sacrificados». Un zumbido de bajo nivel provino de la consola principal. Una alerta de proximidad. «¿Qué es?», preguntó Alonso. Los ojos de Aura se entrecerraron. «Alguien está en la terraza justo afuera del penthouse. Evitaron la seguridad principal». «¿Torre?». No es su estilo. Esto es descuidado». Ella presionó un botón. El vidrio insonorizado se convirtió en un espejo unidireccional que le mostraba la vista exterior, pero permanecían invisibles. Era Darío. Parecía roto. Su traje estaba arrugado. Su cabello era un desastre. Estaba parado en el cristal, mirando su propio reflejo patético, sin saber que ella estaba al otro lado mirándolo. Jimena se había ido. Levantó un puño y en un patético gesto de rabia golpeó el cristal. No hizo ruido adentro. «¡Aura!», gritó. Su voz un lamento sordo y distante contra el cristal, a prueba de impactos de triple panel. «¡Aura! Sé que estás ahí. Tú. Me hiciste parecer un tonto». Se dejó caer de rodillas. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo? ¿Qué eres? Eras mi esposa. Eras ordinaria. Eras mía». Alonso miró a Aura, con el rostro lleno de lástima y disgusto. «¿Quieres que lo retiren?». Aura observó a su exmarido, el hombre que se había burlado de ella para su propio deporte, sollozando de rodillas. No sintió nada, ni ira, ni lástima, ni siquiera satisfacción. Era como ver un documental sobre una especie de insecto particularmente poco interesante. «No», dijo, con voz plana. «Es irrelevante. Se irá cuando tenga frío». Se apartó de la ventana, de vuelta a los flujos de datos. «La llamada de Chen debería haber terminado. Vamos a lanzar un satélite». Parte fumo. El epílogo de la arrogancia. La noticia se dio a conocer a las 5 justo cuando el sol comenzaba a tocar los picos. No provino de un comunicado de prensa. Vino como un hecho físico. Un estruendo bajo que hizo temblar el suelo que vibró a través de el nido, despertando a todos los CEO y financieros de su sueño. En las enormes pantallas de la sala central de la cumbre, la transmisión en vivo de SpaceX, que manejó la transmisión, se encendió. Valdés Aeroespacial. Aquila 7. Lanzamiento exitoso. Puerto aéreo y espacial Mojave. El video era innegable. El enorme cohete encendió un rastro de fuego ascendiendo impecablemente hacia el cielo del amanecer. La sala se quedó en silencio. Ciro Torre, que había estado en una frenética reunión toda la noche, vio la pantalla y la sangre se le heló. «No», susurró. «No, Lynch, la orden judicial». Su teléfono sonó. Era su jefe legal. «Está incomunicado», gritó el abogado. «Javier Lynch se ha quedado incomunicado.
Su teléfono está apagado. Su casa está vacía. Su familia se ha ido. ¿Qué pasa con la plataforma de lanzamiento?, rugió Torre. Mi equipo. Envié un equipo. Detenidos, dijo el abogado. Recogidos por seguridad privada, por allanamiento de una zona de exclusión federal. Todo cerebra. Nos acorraló. Sabía cada movimiento. Torre arrojó su teléfono contra la pared. Se hizo añicos. El Aquila 7 estaba en órbita. El contrato gubernamental estaba asegurado. Las acciones de Valdés en el mercado preliminar no solo se estaban recuperando, estaban explotando. Había subido un 40%. La adquisición hostil de Torre no solo había fallado, había fracasado espectacularmente. Ahora estaba vendiendo en corto un cohete. Las llamadas de margen comenzarían en 1 hora. No solo iba a perder dinero, iba a ser aniquilado. Miró al otro lado de la sala. Alonso Valdés estaba parado allí con un traje nuevo, tomando un café, observando con calma los datos de telemetría del cohete. Estaba solo. Aura no estaba a la vista. Su trabajo estaba hecho, pero la humillación de Torre no estaba completa. Señor Torre. Él se giró. Era Darío Rivas corriendo hacia él, su rostro una máscara de energía desesperada y frenética. Señor Torre, señor, yo tengo información. Quítate de mi camino, Hart. Torre comenzó a empujarlo. No, espere. Es mi exesposa. La conozco. Conozco sus debilidades. Esto, de todas las cosas, hizo que Torre se detuviera. Se giró, con una mirada de pura curiosidad tóxica en su rostro. ¿Debilidades? ¿Y cómo? Sí, es sentimental, mintió Darío, agarrándose a un clavo ardiendo. Tiene debilidad por el arte, por las antigüedades. No es solo una persona de números, es... ¿Y cómo sabrías eso, Hart?, dijo Torre, su voz peligrosamente suave. ¿El hombre que pensó que era una bibliotecaria? El rostro de Darío se hundió. Tú, dijo Torre, acercándose tanto que Darío podía oler la rabia y el scotch en su aliento. Eres la razón de esto. Fuiste el insulto final. Fuiste la señal. Fuiste el peón. No, soy su teniente. Estás despedido, escupió Torre. Eres un tonto. Eres una vergüenza. No solo dormiste junto a la mujer más poderosa del mundo, te divorciaste de ella porque era demasiado ordinaria para ti. Torre se rió. Fue un sonido terrible y roto. Eres el hazme reír, Hart. Toda la cumbre se está riendo de ti. Empujó a Darío tan fuerte que tropezó hacia atrás, cayendo sobre una silla de salón. Torre salió furioso de la sala. Su imperio se derrumbaba a su alrededor. Darío se sentó en el suelo con su traje arrugado de $1.000.000, mientras los titanes de la industria pasaban junto a él. Nadie le ofreció una mano. Nadie siquiera lo miró. Jimena ya se había ido. La había visto a las 3 a.m. en el vestíbulo, subiendo al ascensor con el príncipe saudí. Estaba arruinado. No financieramente. Todavía no. Pero de una manera que era mucho peor. Era un hazmerreír, había volado al sol, se había jactado, había posado y se había burlado. Y la esposa que había tirado, la esposa ordinaria, había sido el sol todo el tiempo, y ella lo había quemado hasta las cenizas sin siquiera darse cuenta de que él estaba allí. Su teléfono zumbó. Una notificación de su banco. Su cuenta conjunta con Jimena acababa de ser vaciada. Simplemente se quedó allí mientras el mundo seguía sin él. La imagen del Aquila 7 ardiendo en la pantalla de arriba. El aeródromo privado a 100 kilómetros al sur de El Nido era un estudio de la desolación. No era un lugar para llegadas. Era un lugar para desapariciones. Una única pista de aterrizaje azotada por el viento cortaba una línea negra a través de un mar de blanco.
La nieve había comenzado a caer, no en copos suaves, sino en gránulos duros y punzantes, impulsados por un viento que gemía a través del paisaje vacío. El frío era absoluto. Era un frío que se sentía personal, una cosa viva que buscaba encontrar y congelar la médula de los huesos. El Pilatus PC-12 de Aura esperaba, una elegante forma gris contra el cielo gris agitado. Sus motores estaban en un ralentí de bajo nivel. Las hélices giraban en un arco lento e hipnótico, listas para morder el aire. Ella había estado en tierra durante exactamente 20 minutos. En ese tiempo, se había informado con su equipo de tierra. Había confirmado que la telemetría del Aquila 7 era estable y ya estaba ejecutando diagnósticos en su próximo proyecto. Un análisis de datos profundos de las negociaciones de derechos de agua en la cuenca del río Zambeze. El archivo de El Nido Alonso Valdés, Ciro Torre, ya estaba cerrado en su mente, marcado como éxito y archivado. Llevaba un largo abrigo de lana oscura sobre su traje. Su bolsa de lona, que contenía una muda de ropa, una laptop segura y 3 discos duros encriptados, estaba colgada de su hombro. Caminaba hacia el avión. Sus botas crujían sobre la fina capa de hielo cuando llegó el sonido. No era el viento y no eran los motores. Era un grito. ¡Aura! Fue un sonido animal crudo arrancado de una garganta, un sonido de pánico puro y no adulterado. Hizo una pausa, dándole la espalda al ruido. Ella no suspiró. Ella no se inmutó. Simplemente se detuvo, calculando. El sonido no era una amenaza. Era una molestia, un hilo suelto que pensó que ya había sido cortado. Luego lo escuchó correr. El thud frenético e irregular de un hombre con zapatos de vestir caros y de suela delgada que resbalaba y se deslizaba sobre la pista helada. «Aura, por favor, espera». Lentamente se giró. Parecía un superviviente de algún terrible naufragio. Estaba sin abrigo. Su Smoking Tom Ford, el que había usado con tanto orgullo de pavo real, ahora era un desastre arrugado y arruinado, manchado con lo que parecía aceite de motor del helicóptero charter desesperado que había tomado. Debe haber quemado el último de su crédito o prometido alguna tarifa astronómica para llegar hasta aquí. Su cabello estaba enmarañado con sudor y nieve derretida. Su rostro era una máscara de piel cruda, roja y agrietada, sus ojos abiertos y con rastros de lágrimas secas, visibles en sus mejillas. Tropezó, se recuperó y finalmente patinó hasta detenerse a 3 metros de ella, respirando con grandes y entrecortados jadeos que se convertían en vapor en el aire helado. Aura jadeó, sosteniendo una mano como para evitar que se desvaneciera. Yo, lo siento. Ella no dijo nada. Ella simplemente lo observó. Su rostro estaba impasible, protegido del viento por el cuello de su abrigo. Era una estatua de juicio, y él era el penitente rompiéndose contra ella. Yo no lo sabía, suplicó. Las palabras se le escaparon. Tienes que creerme. ¿Cómo pude saber yo? Me mentiste durante años. Estaba empezando a enfadarse. La lástima se convirtió en culpa, como siempre sucedía con él. Tú eras una bibliotecaria. ¿Qué eres? Esa, dijo, su voz tranquila, pero cortó el viento como una navaja. Es la única pregunta que alguna vez me has hecho que realmente importa, y tuviste una década para encontrar la respuesta. Pero nuestra vida, gritó, su voz se quebró. Nuestro matrimonio, ¿fue todo una broma para ti?
Todos esos años, la casa, las cenas, el nosotros. ¿Simplemente te estabas riendo de mí? Aura permitió que un pensamiento clínico frío saliera a la superficie. Lo analizó. La autocompasión, la victimización, la total incapacidad de comprender un universo que no giraba a su alrededor. «¿Reírme de ti, Darío?», dijo, dando un paso más cerca. El viento arrancó un mechón de su cabello del moño y ella lo ignoró. «No, nunca me reí. La risa implica diversión. Tú fuiste una condición. Fuiste un camuflaje. Yo era una fugitiva en cierto sentido, escondiéndome de una vida que casi me mata. Y tú, fuiste el hombre más ordinario, poco curioso y absorto en sí mismo que pude encontrar. Fuiste el escondite perfecto». «¿Poco curioso?», repitió, sacudiendo la cabeza sin comprender. Yo preguntaba por tu día todos los días». «Preguntabas», corrigió ella, «pero nunca escuchabas. Preguntabas, ¿cómo estuvo tu día?», como un preámbulo para contarme sobre tu día. Estabas tan ocupado construyendo tu propia narrativa, tratando de impresionar a un mundo que pensabas que te estaba mirando, que nunca miraste a la persona que vivía en tu propia casa. Viste a una mujer tranquila y sencilla porque eso es lo que necesitabas ver. Necesitabas un fondo beige para que tus propios colores se vieran más brillantes. No querías que yo fuera nada más. Dejó que eso se mantuviera en el aire. Él estaba temblando, pero no solo por el frío. Entonces, ¿qué? Yo era solo una tapadera, un peón. Había usado la misma palabra que torre. Ella vio la amarga ironía. «No fuiste un peón en mi juego, Darío», dijo ella. «No estabas en mi juego en absoluto. Estuviste en un tablero diferente por completo. Uno que construiste para ti. Yo simplemente estaba esperando mi momento. Esperando. Te equivocaste de capullo pensando que era la mariposa. Pero, estaba desesperado ahora. La realidad de su propia insignificancia se estrellaba contra él. Yo puedo cambiar. Te veo ahora. Yo lo entiendo. Puedo ser útil para ti». Dio un paso adelante, con las manos extendidas. Soy bueno con la gente. Soy bueno en estrategia. Tú necesitas una cara pública, alguien que maneje las cosas. Puedo hacer eso. Puedo ser lo que quieras. Puedo ser tú lo que sea. Solo no me dejes así. Por favor. De todas las cosas que había dicho, esa era la más reveladora, la más patética. La mirada de Aura, si era posible, se volvió más fría. Lo que sientes ahora mismo, Darío, no es amor. Ni siquiera es arrepentimiento por lo que perdiste. Es envidia. Estás de luto por el estatus que crees que podría darte. Acabas de cambiar un trofeo, Jimena, por uno nuevo que crees que es más poderoso. No has cambiado. Simplemente has recalculado. Sigues siendo el mismo hombre, solo con una nueva etiqueta de precio. «¡No!», gritó. El viento arrancó la palabra de su boca. «No, te equivocas. Yo estoy arruinado. ¿No lo entiendes? Tú me hiciste esto. Tú y Valdés, tú me convertiste en un hazmerreír». Ella dio sus pasos finales, deteniéndose directamente frente a él. Él era más alto, pero en ese momento nunca se había visto tan pequeño. «Yo no hice nada», susurró, su voz un hilo de acero. «Simplemente llegué. Existí. Tu propio ego, tu propia arrogancia, tu propia necesidad de menospreciarme para engrandecerte. Eso es lo que te arruinó. Te paraste en esa gala y te burlaste de mí. Me dijiste que conociera mis limitaciones,
porque no podía soportar la idea de que yo no tuviera ninguna. Construiste tu casa sobre una base de arena, Darío, y estás culpando a la marea por subir. No eres un hazmerreír por mi culpa, eres un hazmerreír porque lo eres. Él no tuvo respuesta. Simplemente se quedó mirando, con la boca abierta mientras la verdad de sus palabras, la evaluación clínica brutal final, lo golpeaba. Ella mantuvo su mirada por un segundo más. Luego le dio la espalda y caminó los pasos restantes hacia su avión. «Aura, no, no», gritó un sonido de pura desesperación infantil. «No lo hagas. No te vayas. No puedes simplemente dejarme aquí». Ella no se detuvo. Subió los escalones, sus movimientos fluidos y sin prisas. Llegó a la cima. Le dio un solo asentimiento al piloto visible en la cabina y entró. La pesada puerta comenzó a silbar para cerrarse. Darío, en un último arranque desesperado, corrió hacia adelante, con las manos extendidas. «¡Aura!». La puerta se selló con un thunk sólido y final. Fue un sonido de finalidad absoluta, el sonido de una bóveda cerrándose. Darío golpeó el metal con sus puños sin guantes, golpeando el fuselaje frío. «No, déjame entrar. Aura, vuelve». Bien podría haber estado golpeando una montaña. Los motores, que habían estado en un ralentí bajo, de repente aumentaron el tono, gritando más fuerte. Las hélices se convirtieron en un borrón. Luego, un disco de aspecto transparente. Una ráfaga del chorro de la hélice. Un huracán de hielo y nieve estalló de los motores, golpeando a Darío con la fuerza de un golpe físico. Fue lanzado hacia atrás, tropezando, protegiéndose el rostro mientras la metralla helada le cortaba la piel expuesta. Cayó, aterrizando con fuerza sobre su espalda en la pista helada. A través de la cegadora ventisca, observó, postrado y patético, cómo el Pilatus rodaba, giraba su morro hacia la pista y sin un momento de vacilación aceleraba contra el viento. Despegó con una potencia y gracia que parecían imposibles, ascendiendo en un ángulo pronunciado y agresivo, desapareciendo en las pesadas nubes grises en segundos, y luego silencio. El rugido del motor se desvaneció, reemplazado instantáneamente por el gemido alto, delgado y solitario del viento. Darío Rivas yacía en la pista. La nieve comenzaba a caer sobre él de nuevo, posándose en su traje arruinado y sus ojos sin ver. Se quedó solo en el frío, con nada más que el aplastante, absoluto e ineludible peso de su propia ordinariez. Conclusión y llamada final a la acción. El epílogo de la consecuencia. Al final, esta nunca fue una historia de venganza. La venganza habría requerido que Aura se preocupara. Esta fue una historia de consecuencias. Darío Rivas construyó todo su mundo sobre la idea de la imagen, de menospreciar a los demás para sentirse alto. Pensó que la máxima ostentación era su nueva prometida, su nuevo jefe y su nueva vida. Pero olvidó la regla más importante. La persona más tranquila en la sala es a menudo la más poderosa. Él se burló de ella como ordinaria, sin darse cuenta de que él era el único que no podía ver la verdad. Ella no necesitaba derrotarlo. Solo necesitaba ser ella misma. Y al final, su silencio fue más fuerte y más devastador que cualquiera de sus fanfarronadas. ¿Qué piensas de la historia de Aura? ¿Qué crees que hará Darío a continuación? Si disfrutaste de esta historia, dale a me gusta y comparte este video con alguien que aprecie una historia de poder tranquilo. Y suscríbete para más historias, donde lo ordinario resulta ser cualquier cosa menos eso.